Bueno, llegamos a la última presentación del temario, como siempre la reseña de jurisprudencia tributaria relevante. Van a ver ustedes que hay muchos antecedentes hoy jurisprudenciales realmente de interés, así que recomiendo tenerlos en cuenta. Como siempre decimos, esta reseña tiene como objetivo trazar una alerta sobre aquellos aspectos que se consideran más importantes para ver los lineamientos que sigue la justicia en cada caso. Y un primer tema que realmente es interesante nos viene del Juzgado Federal de La Plata, en un régimen de facilidades de pago, donde en este caso Quilmes Tolosa, esta es una sentencia del 15 de marzo de este año, muy reciente, donde un contribuyente se presenta ante el juez y le dice que le pide, ante un posible incumplimiento de pago por parte de la empresa que estaba liderada por su padre, ante un posible incumplimiento de pago le pide que haga lo pertinente para que la AFIP le informe a él, dado que no tenía relación vincular con el padre, para evitar la caída del plan de pagos y de esa manera cancelar las obligaciones tributarias. Problemas familiares que se terminan transmitiendo en el campo fiscal. El juez federal de La Plata accede a esta medida y es importante acá señalar que el juez sostiene que esta situación que plantea el contribuyente no está prevista desde el punto de vista normativo, pero que resulta una obligación central del servicio de justicia justamente proyectar criterios superadores que tengan como pauta central proporcional las cuestiones para evitar los riesgos que originaría el incumplimiento de pago. Y desde este punto de vista, le requiere a la AFIP para que en el caso de que la empresa liderada por su padre incumpla el plan de facilidades de pago, se le notifique a su hijo para que éste en definitiva pueda efectuar en ese caso la cancelación del plan de facilidades, para lo cual el juez había observado una voluntad de hacerse cargo de esta cancelación. Un caso realmente muy particular, pero a su vez de ser particular es realmente interesante. Dado que hubo algunos pedidos de algunos profesionales, bueno, acá queremos cumplir con un dictamen que, si bien es del año 2017, aún se está esperando en esta cuestión. Este dictamen es de la Procuración General de la Nación, donde se está esperando aún la decisión de la Corte Suprema, y está referido nada menos que al impuesto a las salidas no documentadas en el impuesto a las ganancias. Y esto es después del dictado de la resolución 893, que, como sabemos, es la que establece por parte de la Administración Tributaria la forma de cancelación del impuesto especial a través de un volante de pago. Acá lo interesante en este dictamen Quercia es que la procuradora ha llegado a la conclusión que la postura fiscal de considerar perfeccionado el hecho imponible en oportunidad de realizarse las erogaciones por parte del agente pagador, y esto es en los términos que establece la resolución 893, avanza indebidamente sobre una materia reservada con carácter exclusivo al Congreso Federal, es decir, está violentando el principio de reserva legal,
Y por lo tanto, esta es la conclusión a la cual llega, muy importante este tema, porque de compartirse el criterio por parte de la Corte, daría un giro de 180 grados sobre este tema del impuesto a las salidas no documentadas. La Corte también nos sorprende con este fallo, también reciente, del 11 de marzo, en el caso Compañía Argentina de Granos, un caso donde se discute la impugnación de créditos fiscales, pero en esta parte el tema central y discusión es un tema derivado de esa impugnación, que es que la empresa había actuado como agente de retención en el impuesto al valor agregado. Y como consecuencia de la impugnación que se le habían hecho de los créditos fiscales, entonces el contribuyente había iniciado una acción de repetición para que se le devuelva el monto que había retenido en concepto de valor agregado a sus proveedores, que en definitiva fueron impugnados. El criterio de la Corte, y aquí en forma distinta a lo que había establecido la procuradora en su momento, es que se rechaza la demanda a repetición, un antecedente realmente muy importante, y lo hace basándose en la interpretación que surge de la ley de procedimiento tributario, porque la ley de procedimiento tributario, cuando habla de los que están autorizados a demandar por repetición, de los impuestos que están regidos por la ley 11683, lo que se exige es que se pueda demostrar el perjuicio personal que han tenido los agentes de retención, que en este caso no se demostró. No demostró cuál era su perjuicio, y al no demostrarse cuál era el perjuicio, se rechaza la demanda por repetición de estos importes que habían sido ingresados en carácter de agentes de retención en el IVA. Y acá aparece ya la primera ola de las sentencias del aporte solidario. Este caso McLaughlin, Nicolás, del Juzgado Contencioso Federal número 8, esto es de marzo del 2021, donde ya ha dado a conocer esto por todos los medios, donde se ha hecho lugar a la medida cautelar solicitada, con el objetivo de que la AFIP se abstenga de poder cobrar este impuesto, considerando la jueza que el peligro de la denuncia se encuentra configurado como consecuencia del dictado de la resolución 4930. Y el requisito de la verosimilitud del derecho para esta jueza, vamos a ver cómo hay posiciones encontradas en esto, no debe ser tratado en este estado liminar, pues ello sería avanzar sobre el fondo de la cuestión planteada. Fíjense que este argumento es un argumento que se da vuelta para decir exactamente lo contrario. Así que este es un caso realmente de interés para señalar en esta materia. Un caso que nos viene de Tucumán y nada menos que de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, está referido al impuesto de sellos de Tucumán, obviamente, sobre las liquidaciones de las entidades emissoras de tarjetas de crédito o compra. Tema que ya sabemos en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires ha comenzado a regir este año. La conclusión de la Corte en el caso Bustos Tames es que tanto el decreto que ha establecido este régimen como el artículo 257 del Código Tributario Provincial, con las modificaciones de la Ley 8468 respecto de la grabación del impuesto a los sellos sobre los resúmenes de cuentas de tarjetas de crédito, resultan válidos y constitucional, con lo cual se desestima la defensa del contribuyente, que básicamente lo había sustentado justamente en la falta del criterio de instrumentación que tiene el impuesto de sellos. Un antecedente que también nos viene Nazábal Edmundo de la Cámara de Apelaciones de la Sala 1,
la exclusión de pleno derecho para actuar como monotributista. En este supuesto era un contribuyente, una agencia de viajes minorista, intermediario. Este agente de viajes actuaba por cuenta y orden de los transportistas, de los alojamientos, de los demás servicios vinculados al turismo, y entonces la administración tributaria, para llegar a decir que había superado el tope de ingresos, había tomado todos los ingresos. Y acá es importante señalar que la Cámara dice que eso ha sido incorrecto porque ha considerado compras y gastos que corresponden a clientes, a sus terceros, porque había actuado por cuenta y orden de los prestadores de servicios, los cuales no deben ser considerados porque no indican una capacidad contributiva para el contribuyente. Al excluirse estos valores, estaba dentro de los campos correspondientes a los límites de los ingresos y por lo tanto la Cámara termina señalando en este aspecto que esa exclusión de pleno derecho que había realizado la administración tributaria no tenía validez legal. Fíjense cómo aquí estamos ante jurisprudencia con distintos temas que hace a la materia tributaria. Y acá nos viene ahora un fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca, esto es de diciembre del 2020, donde la Cámara llega a la conclusión, otro antecedente interesantísimo, que no procede la promoción de la acción penal en el caso del impuesto a las salidas no documentadas. Criterio este que no se compadece con el criterio general que lo tenemos en la jurisprudencia en la ciudad de Buenos Aires. La posición de la Cámara de General Roca es que cuando un contribuyente, como en el caso que se trataba, utiliza comprobantes apócrifos, en realidad disminuye la base imponible de otro impuesto que es el IVA. Esto es por la impugnación de los créditos fiscales, obviamente eludiendo su ingreso. Y si esa maniobra, dice la Cámara, fuera dolosa, ese contenido subjetivo no está destinado a evadir el impuesto a las salidas no documentadas porque se trata de un solo delito. O sea, un antecedente realmente muy particular para tenerlo en cuenta en esta materia. Y otro antecedente que tenemos respecto de un hecho que lamentablemente vemos que se está generalizando, esto es el acceso que se hace a la cuenta de la AFIP de algunos contribuyentes en forma obviamente indebida por parte de desconocidos, a través de los cuales se activa un punto de venta y se expiden facturas apócrifas para en definitiva poder vendérsela a otro contribuyente, todo una maniobra de tipo delictivo. Bueno, aquí la discusión es la competencia. ¿Quién es el juez competente? Y en este antecedente del 5 de marzo de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Sala Sexta, se llega a la conclusión que la competencia es de la justicia federal y lo es en función de que está de por medio el tema de evasión fiscal y el tema de la AFIP y que por lo tanto la justicia federal es la que tiene que entender en esta materia. O sea, la definición del tema de competencia. Siguiendo con la ley penal tributaria, un antecedente del tope 2, el Tribunal Oral Penal Económico 2, donde ha llegado a la conclusión que ese mínimo de la escala de prisión que establece la evasión agravada es inconstitucional. Y como es inconstitucional, lo fijó en el mínimo en 3 años y como se fijó en 3 años, procede la exención de prisión o por lo tanto el cumplimiento en suspenso. Otra norma realmente interesante del régimen penal tributario. Como también lo es el caso Praxair Argentina SRL,
Acá hay un tema realmente muy interesante, es en un proceso penal, un contribuyente que había recurrido en el impuesto a los bienes personales, en lo que hace al impuesto de la responsabilidad sustituta, a la interposición de dos sociedades españolas, y esto era para sacar provecho y ampararse abusivamente del convenio de doble imposición suscrito con el Reino de España según la ley 24.258 en el impuesto a los bienes personales por acciones y participaciones sociales. Acá la Cámara Federal de San Martín, la Sala 2, ha dispuesto y ha confirmado el sobreseimiento de los imputados en la interpretación que no se observaban conductas ardidosas o engañosas por parte de los contribuyentes. Y acá señaló justamente la prestación del servicio de colaboración que había hecho a la AFIP y todos los elementos que en definitiva la AFIP tenía al respecto acreditados. Un caso también interesante que viene del tope 3, el Tribunal Oral Penal Económico, en un caso de facilidades de pago, la ley 27.260. En este caso, la Administración Tributaria considera que da por decaído un plan por falta de pagos y cuando la justicia analiza el tema, llega a la conclusión que el contribuyente tenía saldos suficientes depositados en caja de ahorro y que la falta del depósito, del débito y de accionar sobre el débito para pagar las cuotas que en definitiva resultaron impagas no le eran imputables al contribuyente porque tenía justamente los saldos suficientes. Y por lo tanto, el tope 3 lo que decide es reanudar el plan de facilidades de pago y por lo tanto revocar esa caducidad establecido por la Administración Tributaria. Un muy interesante caso en materia de impuestos locales, el caso Western Union, en una causa que es de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires contra la Municipalidad de Merlo, donde se llega a la conclusión que no procede la tasa de inspección de seguridad e higiene con la Municipalidad de Merlo por falta de sustento territorial suficiente. Acá es muy importante considerar que el contribuyente había demostrado que la Municipalidad de Merlo no le había dado actividad, no tenía actividad alguna en los locales que correspondían a Western Union, porque en realidad la actividad era desarrollada por agentes comerciales del contribuyente que eran explotados por los agentes comerciales con personal propio. Y esa relación de estos agentes comerciales no comprometían al contribuyente, con lo cual no quedaba demostrado que tenía un establecimiento y por lo tanto que no se terminaba de dar esa posición. La Corte, valga la aclaración, la Corte Nacional hizo lugar a la queja que se articuló contra la denegatoria del recurso extraordinario, dejando sentado la Corte que aplicaba también en este caso la doctrina derivada del caso Municipalidad de Concordia contra Nación Administradora de Fondos. El caso Edesa de la Cámara Contenciosa, la Sala 3, nos habla nuevamente de los efectos de la sentencia penal respecto del tema contencioso. Es muy interesante estos antecedentes porque la Administración Tributaria viene señalando que en realidad estos efectos no alcanzan al contencioso, habida cuenta que el juez se tiene que expedir sobre un tema penal y en el contencioso se discute sobre un tema tributario. Obviamente esto es una falacia total, porque el juez penal, para analizar si existe o no un delito, tiene que analizar primero el tema de la obligación tributaria. Y acá en este caso era un contribuyente que había recibido un apoyo por parte
del gobierno de Salta, destinado al Fondo de Desarrollo Eléctrico. Con eso realiza todas unas obras de infraestructura. El contribuyente sostiene que en definitiva todo esto se hace en forma gratuita, o sea, implica un enriquecimiento a título gratuito, y esto era cuando en la ley de impuesto a las ganancias estaba previsto esta excepción para las sociedades, y este fue en definitiva el temperamento que toma la Cámara. Pero lo importante es que es basado este temperamento en base al criterio del juez penal, que a través de una pericia llega también a esta conclusión. De ahí entonces lo importante de la sentencia del juez penal en lo contencioso. Un caso que es importante señalarlo, después vamos a ver que no es una posición unánime de la jurisprudencia, pero hoy estamos asistiendo a muchos casos donde a los contribuyentes se los incluye en la base APOC, y como consecuencia de esto se le limita el uso administrativo de la CUIT. Dicho sea de paso, en muchos de estos casos la inclusión en la base EPOC o de contribuyentes no confiables se da como consecuencia de que el contribuyente a su vez ha utilizado facturas apócrifas. Bueno, en este caso, el contribuyente ante esta situación, este fallo nos viene de la Cámara Federal de Mar del Plata, hay una acción de amparo, y esta acción de amparo ordena a la AFIP que en forma inmediata elimine la inclusión de la base APOC al contribuyente, y a su vez que rehabilite sin limitaciones la CUIT del contribuyente hasta tanto obviamente se dicte el correspondiente acto administrativo. Y es muy importante señalar que el criterio de la Cámara, en una posición inobjetable de la Cámara de Mar del Plata, es que en realidad en este caso, como en ningún caso sobre esta materia, existe un acto administrativo por parte de la AFIP. Y no solo no existe el acto administrativo, sino tampoco existe la notificación, con lo cual no da posibilidad de defensa. Un poco lo que habíamos señalado en la primera parte con la planificación fiscal. Y en base a esto, entonces, en función de que se violó la garantía del debido proceso, se termina con la conclusión de que se le ordene a la AFIP justamente rehabilitar en este sentido al contribuyente. Un caso muy interesante para tenerlo en cuenta, Telecom del Tribunal Fiscal de la Sala B del 28 de diciembre del año 2020, es la deducción de los gastos vinculados a los dividendos, un tema que de hace tiempo se viene discutiendo sobre si esos gastos vinculados a la obtención de los dividendos son deducibles o no del balance impositivo. La Sala B llega a la conclusión que es así. En el mismo sentido, el caso de HSBC también de la Sala B del mismo día, el Grupo Financiero Galicia de la Cámara Federal de la Sala 5 y el dictamen de la Procuración en la causa In Sociedad Anónima con cita en Pan American Energy, en todos estos casos en esta línea. Y lo importante acá para destacar, que termina destacando el Tribunal Fiscal, es que el legislador hizo una distinción entre las rentas exentas y no gravadas y las rentas no computables, que son justamente los dividendos. Y esa imposibilidad de deducir los gastos está vinculado a justamente los que están atribuidos a las rentas exentas o no gravadas, pero no a los no computables. Y por esta razón admite la deducción de los gastos vinculado a los dividendos. Acá tenemos otra causa que también viene del Juzgado Federal 8, aporte solidario, lo mismo que en la causa anterior que hemos señalado el mismo juzgado, otorgando la medida cautelar.
En forma contraria, el caso Prado-Lardizábal se rechaza, el juzgado federal de Belleville rechaza la medida cautelar. Fíjese que con un argumento exactamente opuesto al juzgado federal 8, porque acá dice que coinciden justamente los dos elementos que habíamos considerado y por lo tanto rechaza la medida cautelar. Dicho sea de paso, este contribuyente después se supo que al rechazar la medida cautelar desiste de la acción declarativa. Y en este sentido también se ha conocido la reciente posición del Juzgado Federal de San Juan en esta materia, donde ahí se discutían dos aspectos, uno muy importante que no se trataron en los anteriores antecedentes, el tema de la residencia al 31 de diciembre del 2019, el otro sí que se trata de la confiscatoriedad y el Juzgado Federal de San Juan, lo que termina disponiendo en el caso Rosenbeck, que es una sentencia del 14 de abril, muy reciente, le da la medida cautelar también al contribuyente, otro antecedente a favor del contribuyente. Contador imputado. En este caso se lo imputa a un contador penalmente por la presentación del formulario 931 de Seguridad Social. A través de ese formulario, el contador hace una determinación de seguridad social al 17% y no al 21%, discusión famosa sobre el tema de las pymes, sobre el encuadramiento de las pymes, con la diferencia que lo otro que nosotros ya hemos visto jurisprudencia, casi la misma línea en contra del fisco, pero en materia de seguridad social, acá en materia penal, este es un fallo de la Cámara Federal de Córdoba que dispone sobreseer al contribuyente en este supuesto porque no lo encuentra responsable por el hecho de haber presentado el 931 y tener el dominio de la acción, como decía la administración tributaria. Otro antecedente de la Cámara de Apelaciones en lo penal económico, interesante, porque es el primer caso que tenemos sobre esto, la eventual falta de disponibilidad del dinero no es configurante para la evasión fiscal. Es decir, si el contribuyente quiere defenderse, y así fue recogido en primera instancia, en el sentido de que no se configura la evasión fiscal porque prueba que no tenía el dinero suficiente, esto no es una razón suficiente para oponerlo, justamente porque la evasión no persigue la falta de pago, sino la declaración que resulte engañosa, con lo cual se revierte la decisión de primera instancia. De Salta nos viene de la Cámara Federal, de la Sala 1, en un fallo reciente, el 31 de marzo. También un caso muy interesante, Tartagal Combustibles, la exclusión del régimen de retención y percepción de impuestos a los ingresos brutos en la provincia de Buenos Aires por inexistencia de sustento territorial. Fíjense cómo era el tema. Este contribuyente compraba combustible en la provincia de Buenos Aires. Ese combustible lo destinaba a la reventa y lo hacía en Salta, Formosa, Chaco y Jujuy. Y por el hecho de comprar en la provincia de Buenos Aires, se lo había designado en la provincia de Buenos Aires como agente de retención y percepción del impuesto a los ingresos brutos. La Cámara Federal de Salta, en una excelente sentencia, termina diciendo que esa operación tiene la operación de compra, tiene la categoría de costo de la mercadería en la actividad comercial, no puede ser calificada como gasto computable y por lo tanto estaría faltando el sustento territorial a favor de la provincia, por lo tanto lo termina excluyendo del régimen de retención y régimen de percepción. Como ustedes ven, hoy hay de todo en esta jurisprudencia. Y más aún con esta sentencia de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico, el Centro de Nutrición y Estética, un caso de procesamiento por evasión fiscal,
Muchos casos tenemos de esto, pero acá con un singular aspecto a ser definido. El juez dispone la prohibición de salida del país para los imputados en este procesamiento. Esto es apelado por los imputados, la Cámara lo confirma y la Cámara lo confirma en base al siguiente argumento, que esta medida, o sea, la prohibición de salida del país, no constituye una prohibición absoluta de salida del país, sino que se pretende, a través de esto, que los imputados deban requerir autorizaciones concretas al juzgado para que éste puede autorice ausentarse del territorio nacional. La suspensión de la acción penal para un contribuyente que se había acogido al régimen de moratoria, pero que lo había hecho a nombre propio de uno de los imputados y no a nombre de la sociedad. Por esa razón, el fisco se había opuesto a la procedencia de la suspensión de la acción penal. El tope 2 revoca esta posición, dice que corresponde suspender la acción penal porque se presenta al contribuyente y aun cuando se ha hecho a título propio, es coincidente exactamente el monto de la deuda de capital más los intereses que regulariza a este contribuyente respecto a lo que la sociedad en definitiva debía y por lo tanto dispone la suspensión de la acción penal. Muy interesante también este caso Isolux de la Cámara de Apelaciones de la Sala 2 respecto del requisito en el caso de reorganización de empresas previsto por la resolución 2513 por el hecho que la AFIP se había fundamentado en esta resolución para que en un caso de reorganización empresaria rechazara justamente el beneficio de la reorganización libre de impuestos en una reorganización del 77C, o sea, dentro del mismo conjunto económico por transferencia de fondos de comercio. Aquí la Cámara, la Sala 2, yo diría en términos similares con la Sala 4 y la Corte Suprema, en el caso Dichtel, llega a la conclusión que la resolución 2513, en cuanto establece un requisito vinculado a la constancia de inscripción o inicio del trámite de la IGJ, era un requisito que no estaba previsto en la ley ni en la reglamentación y por lo tanto no se le puede exigir al contribuyente. O sea, acá tenemos que distinguir este requisito respecto del inciso A y B, la fusión y escisión, que es perfectamente exigible, pero no lo es respecto del inciso C, y esto es lo que concluyó la Sala de la Cámara. La responsabilidad sustituto a la empresa Señora de Asunción, esto es una empresa de turismo, la resolución 3450, el contribuyente decía que no correspondía efectuar esta retención por el hecho de que no tenía la resolución de la FIT 3450 base legal, la posición de la Cámara de Apelaciones es contraria y establece cuáles son las normas que en definitiva dan sustento legal a la 3450, confirmando entonces la posición a favor del fisco. En el caso Meyer-Wolf, un caso realmente muy interesante de la Corte, porque hay un juicio de ejecución fiscal. En este juicio de ejecución fiscal se persiguen los intereses resarcitorios en el caso del ejercicio de opción y la Corte, al estar establecidos indebidamente los intereses resarcitorios, a pesar que esto no haría a lo que sería en este caso una defensa de excepción de inhabilidad de título, dice la Corte que no se puede llegar al extremo de admitir una condena por deuda inexistente y por lo tanto los intereses deben ser calculados como corresponden, o sea, en función de la diferencia con el régimen opcional que había realizado el contribuyente. Bueno, ya estamos concluyendo esta larga posición jurisprudencial, muy importante también este antecedente, Centro Gallego de Buenos Aires,
el caso de la retención o de la apropiación indebida de aportes previsionales, la Cámara de Apelaciones, la Sala B del 15 de marzo, y la conclusión que en este caso, habida cuenta de las dificultades económicas, habida cuenta de todas las pruebas que dio el contribuyente, se llega a la conclusión que el contribuyente no había retenido los aportes previsionales. Y al no haber retenido el aporte previsional, falta el elemento objetivo para el delito de la apropiación indebida de aportes previsionales. También importante de la Cámara de Apelaciones, una medida cautelar que se solicita respecto de la compensación del saldo a favor que tenía el contribuyente respecto a impuesto a las salidas no documentadas. Esto, vale la aclaración, era para el periodo en que se aplicaba la resolución 893, antes de la modificación de la 4433, que después lo excluyó. Pero antes de esto no estaba excluido, y al no estar excluido, entonces la Cámara concluyó que esa compensación era perfectamente válido. El Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires también plantea la inconstitucionalidad del impuesto al cheque por falta de la capacidad contributiva. Y acá la Corte Suprema Nacional tiene dos conclusiones. Primera conclusión: no puede considerarse que el Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires esté exento, porque en realidad la exención que está dada por la ley es para los estados provinciales. Y el Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires es un ente sujeto diferenciado de la provincia de Buenos Aires. Pero cuando va al fondo del asunto, dice que le asiste razón, porque en realidad corresponde declarar la inconstitucionalidad del impuesto a los débitos y créditos bancarios, porque todos los movimientos bancarios que fueron realizados en la cuenta de la actora no puede reputarse como manifestaciones de riqueza o capacidad contributiva, elemento este que constituye un requisito de validez de todo gravamen. Yo creo que es muy importante este antecedente, porque hay otras razones u otros casos que pueden darse alguna situación con cierta similitud que nos pueda interesar. Lo mismo de la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones, el pago de los intereses del anticipo al impuesto a los combustibles líquidos tiene el carácter de pago a requerimiento cuando hay una acción previa de la administración exigiendo eso. Y por lo tanto, el contribuyente no debe ir a la acción de repetición ante sede administrativa, sino queda habilitada directamente la instancia de la justicia. Acá nos viene otro fallo de Tucumán, de la Cámara Federal, y en este caso procede la repetición de IVA por facturas apócrifas, en este caso por falta de pruebas suficientes para su impugnación. Es importante cada vez que vemos un caso de esto, los distintos argumentos que existen en este sentido. La Cámara de Tucumán dice que los indicios de que se valió el fisco para impugnar al proveedor de las facturas cuestionadas se ven afectados por la prueba de la actora, que permiten, en definitiva, inferir la existencia de la operación que se trata. Y un caso que nos viene de la Justicia Penal Económica número 4, la improcedencia de la repatriación de fondos, en el caso de sociedades operativas dentro de la moratoria 27.541, 27.562, en un caso caso muy especial, dado que el contribuyente era un accionista indirecto de la sociedad actora. La sociedad tenía dos accionistas, los dos accionistas eran empresas de Uruguay, y a su vez este contribuyente era accionista de Uruguay. Así que por esa razón se consideró que jugaba este elemento de las sociedades operativas y por lo tanto no era activo financiero y por lo tanto no correspondía hacer la repatriación. Hasta acá llegamos entonces con nuestra reseña de jurisprudencia, hoy bastante larga, pero bueno,
hay una pregunta recurrente en este sentido, sobre si la inversión en terreno está dentro del régimen de franquicia. Creo que la pregunta está muy bien formulada porque en realidad de la norma legal no surge con claridad esta respuesta y después por vía reglamentaria tampoco se corrige este tema. Pero acá yo creo que tenemos que recordar que la Corte Suprema tiene determinadas pautas o criterios de interpretación de las normas cuando estamos ante normas que dan beneficios fiscales. Y no necesariamente debe aplicarse el criterio estricto o la norma literal, la interpretación de la norma literal, sino que tenemos que ir hacia ver cuál ha sido el sentido que ha tenido el legislador con esta disposición. Y llegar entonces a pensar que en un régimen de incentivos a la construcción de viviendas los terrenos no encuadran, esto es obviamente perder el sentido común, porque siempre la construcción está realizada sobre un terreno. Fíjese que, por ejemplo, si tuviéramos el tema de esas empresas que se dedican a la construcción de dúplex, donde quizás en un terreno se están haciendo 3 casas y alguien invierte para comprar una de esas 3 casas, bueno, indudablemente en ese valor que está incorporando esa construcción, también hay una parte proporcional que corresponde al terreno, con lo cual parecería de todo sentido lógico que el terreno también tiene que estar incluido. La interpretación para llegar a sostener la posición contraria, bueno, sería el artículo 2, cuando el artículo 2 de la ley define lo que es el alcance de esta norma, define las construcciones, a qué se refiere construcciones, y ahí no está mencionado el terreno. Esta es la parte de la interpretación literal que decía anteriormente. Respecto de la modificación del impuesto a las ganancias, que en definitiva se ha publicado la ley en el boletín oficial, bueno, aquí hay también varias preguntas sobre un tema, y yo creo que también está muy bien hecha esta pregunta, porque el tema que se consulta yo creo que fue el tema que más se ha discutido, inclusive en el trámite parlamentario, que está referido a cómo se considera ese monto de los 150.000 pesos en la medida que durante el año fiscal ese 150.000 puede pasar a ser 200, 250, lo que fuera, como consecuencia de un incremento salarial. Y esto es porque la norma legal tiene una deficiencia en su técnica legislativa, porque en realidad está hablando de la aplicación de una deducción especial para los casos en donde la remuneración bruta mensual sea de 150.000 pesos. Entonces es el ejemplo que hemos puesto en la exposición. El contribuyente tiene 150.000 pesos de ingreso desde acá hasta el mes de junio. Desde enero hasta marzo se le retuvo el impuesto a las ganancias. Por lo tanto, como consecuencia de esta norma, hay que devolverle el impuesto a la ganancia correspondiente a esos 3 meses. Cuando viene abril, mayo y junio no tiene problema porque no le van a retener. Pero cuando viene julio, supongamos, pasó esos 150.000 a 200.000 o monto superior. Entonces, no hay una congelación, desde mi punto de vista, no hay una congelación del beneficio desde enero hasta junio, porque el periodo del impuesto a las ganancias es de ejercicio, con lo cual tenemos que empezar todo de nuevo a hacer los cálculos, y ahí al hacer los cálculos empieza a jugar de enero en adelante, corresponderá hacer la retención, y en definitiva el contribuyente se va a ver perjudicado. Este es el problema que está planteando, que fue debatido en el trámite parlamentario, pero que no tuvo respuesta a través de la modificación del entonces proyecto. Volvemos a vivienda, y entonces nos plantea una sociedad anónima
tiene un terreno. Ese terreno lo vende a un fideicomiso. Como consecuencia de esa venta, el fideicomiso le paga una parte cash y el saldo se lo va a pagar en metros cuadrados una vez que termine la construcción. Entonces se pregunta cuál es la situación que va a tener la sociedad anónima. Bueno, este caso está previsto por la ley. Está previsto por la ley 27613. Este es uno de los beneficios que la ley ha planteado. ¿Y cuál es el beneficio? En este caso, el diferimiento del momento del ingreso del impuesto, que se va a hacer hasta los momentos que la propia ley establece. Entonces ahí la ley establece distintos momentos, tenemos que ver cuál es el anterior. Por ejemplo, habla de un momento que es la contraprestación. Acá hay una contraprestación, lo cual tendría ya una afectación parcial en el momento del pago en cash de la parte proporcional del terreno. Después hay otro momento que es la finalización de la obra y hay otro momento que es la adjudicación de los metros cuadrados o de la obra, el que viene anterior. Si la finalización de la obra es anterior a la adjudicación, ese va a ser el momento en el cual tendrá que declarar la sociedad anónima el impuesto a las ganancias. En definitiva, este beneficio consiste en un diferimiento financiero. Hay también otras preguntas con que no ha quedado claro cómo se calcula esa deducción especial para aquellos que tengan un sueldo inferior a los 150.000 pesos. Bueno, nosotros en ese cálculo que pusimos creo que quedó muy clarito y tratamos de hacerlo la situación más sencilla primero para el soltero, después para el casado, pero tomando la situación del soltero. Resulta que el soltero tenía 150.000 pesos de sueldo. Calculamos el importe neto que da los 124.500 y esos 124.500 lo multiplicamos por 12 para tomar el total del año, no por 13, porque el aguinaldo está exento justamente en esta situación. Y llegamos a 1.494.000. Este 1.494.000 sería el ingreso de todo el año. Le restamos la ganancia no imponible, así podríamos ser el ejemplo, los 167.678 que tiene la ley, y después la deducción especial surge por diferencia entre ese importe y el 1.494.000, que es la ganancia sujeta a impuesto, con lo cual daba en nuestro ejemplo ese 1.326.321. De tal manera que si nosotros tomamos la ganancia no imponible y esa deducción especial, llegamos al 1.494.000, que es la ganancia sujeta a impuesto, y el impuesto es cero, cumpliéndose en definitiva el objetivo que persigue la norma. Bueno, hay una pregunta que también nos hace respecto de un empleado que compra una computadora, si podría computarse del sistema SIDADIC esta computadora. Desde nuestro punto de vista sí lo puede hacer, por supuesto que lo va a hacer según computando las amortizaciones. Las amortizaciones se hacen en función de la vida útil que debe estimar el contribuyente y a su vez debe determinar el porcentaje de apropiación al trabajo, porque es posible que esa computadora tenga otro tipo de destino, con lo cual también aquí hay que hacer la apropiación correspondiente. Nos preguntan el caso de un jubilado. El jubilado tiene una jubilación que es menor de 150.000 pesos. Al tener una jubilación de 150.000 pesos, tampoco va a pagar el impuesto a las ganancias porque juega también una deducción especial similar a los que están en la actividad activa. Pero en este caso la pregunta es que se cobra un retroactivo y ese retroactivo se cobra ahora y equivale a la diferencia de varios años anteriores. Bueno, ese retroactivo no está al margen del impuesto, porque en realidad para no pagar el impuesto de las jubilaciones estamos hablando de la vigencia 1/1 del 2021.
Quiere decir que si esto es un retroactivo que corresponde a años anteriores, de ninguna manera juega la vigencia. Acá recordamos que tenemos la alternativa que nos da la ley de impuesto a las ganancias, que sería poder evitar que incida el impuesto en el periodo en el cual se cobra. Entonces lo que tenemos que hacer es apropiarlo a todos los periodos fiscales en los cuales corresponde y de esa manera poder tener alguna disminución en la incidencia impositiva. El caso de viviendas, hay otra pregunta similar a la anterior, pero esto referido al blanqueo. Es decir, aquel que blanquea, si con los fondos destinados al blanqueo, puede aplicarlos a la compra del terreno. Lo mismo que caímos en la situación anterior. Digo, ¿por qué lo mismo? Porque en realidad cuando se habla del blanqueo, la ley nos dice que los fondos blanqueados, regularizados, depositados, etcétera, 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 tienen que estar destinados a los proyectos inmobiliarios que contempla el artículo 2 de la ley. Y aquí empezamos todo de nuevo. Cuando vamos al artículo 2, está referido a construcciones. No se menciona expresamente terreno, pero bueno, volvemos con la consideración anterior en el sentido de que desde nuestro punto de vista estaría incluido. Y el último punto, que también se pregunta, también sobre el régimen de viviendas, es si las construcciones comerciales o industriales están sujetos al régimen. Bueno, este tema también lo hemos charlado en la exposición. Otro tema de una inconsistencia en la norma legal. La norma legal, la verdad, que no queda muy claro en este aspecto, pero hay una mención realizada en el sentido que esta ley está referido a las construcciones destinadas a vivienda. Entonces, con esa enunciación, yo creo que cierra la ley la posibilidad de que exista beneficios o que esté encuadrada en esta ley las construcciones comerciales o construcciones industriales. Estaría básicamente referido a lo que sería viviendas. Bueno, acá sí llegamos hoy con bastante demora, tuvimos demasiados temas, pero bueno, esperamos que todo este esfuerzo que de alguna forma se hace sea positivo, que ustedes lo vean como realmente positivo, como nuestra contribución a poder clarificar las normas. Los invitamos a la próxima reunión, que va a ser el 19 de mayo. Un agradecimiento a todos ustedes que nos han acompañado por esta larga jornada, a todos nuestros sponsors, a Ancor, a Codere, Medife, Bagio, FEGRA, a HRCC, La Nación, Forum, Tributum, Mercojuris y la Federación de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas que nos acompañan en estas reuniones. Muchas gracias, cuídense mucho.